En el sur de Irak, en la provincia de Dikar, hay un montículo de arena que los textos sumerios identifican con una precisión que no deja margen para la ambigüedad. No dicen que era una de las primeras ciudades, no dicen que era muy antigua, dicen que era la primera. La lista real sumeria, el mismo prisma de arcilla del Museo Ashmolean del que hablamos en el video anterior, es explícita en este punto. La realeza descendió del cielo en Eridu, no en Ur, no en Uruk, en Eridu. La arqueología occidental conoce este sitio desde hace más de 150 años. Las excavaciones confirmaron que el lugar era exactamente lo que los textos decían: genuinamente antiguo, genuinamente singular, diferente de cualquier otro yacimiento conocido en la región. Y sin embargo, la última excavación mayor concluyó en 1949. En los 75 años transcurridos desde entonces, la ciudad más antigua de la Tierra ha permanecido en gran medida sin tocar, con tablillas de escritura cuneiforme visibles en la superficie de la arena, expuestas al viento, erosionándose. Eso ya es suficientemente extraño, pero no es todavía la parte más difícil de ignorar. Para entender por qué Eridu importa de una manera que va más allá de su antigüedad, hay que entender lo que los arqueólogos iraquíes encontraron durante las excavaciones de la década de 1940. Debajo del montículo, enterrados uno sobre otro como las capas de una cebolla, hay 18 niveles de ocupación, 18 periodos distintos de habitación humana, cada uno construido directamente sobre los cimientos del anterior. No son ruinas dispersas ni asentamientos sucesivos en lugares ligeramente distintos. Si son 18 capas de civilización apiladas en el mismo punto exacto, durante un periodo de tiempo cuya extensión total aún no ha sido determinada con precisión. Y en el centro de cada una de esas 18 capas, en cada nivel de ocupación, hay un templo. No hay capa sin templo. No hay periodo de abandono religioso. No hay momento en que la tradición se interrumpa o se desvíe hacia otra forma. Cada templo está construido directamente sobre las ruinas del anterior, más grande que el precedente, más elaborado, más desarrollado, pero reconociblemente parte de la misma tradición arquitectónica y religiosa que comenzó en el nivel más profundo. 18 templos. Misma ubicación, mismo eje, mismo propósito, a lo largo de miles de años. Eso no es lo que hacen normalmente las culturas antiguas. Lo que hacen normalmente es moverse, adaptarse y poder transformar sus tradiciones, abandonar sitios cuando pierden relevancia y construir en otros lugares. La continuidad que vemos en Eridu, esa fidelidad absoluta a un punto específico del terreno durante un periodo de tiempo que abarca múltiples civilizaciones, sugiere que algo en ese lugar era considerado inamovible. No elegido, sino reconocido. ¿Qué estaban reconociendo? La respuesta que dan los propios textos sumerios es específica. No vaga ni metafórica. Específica. El templo central de Eridu se llamaba E-Apsu. En sumerio eso se traduce como la casa de las aguas profundas. Y para entender qué significa eso dentro de la cosmología sumeria, hay que entender qué era el Apsu, porque no era un concepto simple. El Apsu aparece en toda la literatura religiosa sumeria y acadiana como el dominio del dios Enki. Enki era uno de los 3 dioses más importantes del panteón sumerio, junto a Anu y Enlil. Era el dios de la sabiduría, del agua dulce, de la artesanía, de la magia y de algo que los sumerios llamaban Me, las leyes divinas que gobiernan la civilización. Se le atribuía haber entregado a la humanidad los conocimientos que hicieron posible la vida organizada, la agricultura, la escritura, las matemáticas, el derecho. ¿Y su morada? El Apsu se describe en los textos con una consistencia que llama la atención. No es un lago, no es un río, no es un depósito de agua en ningún sentido ordinario. Los textos sumerios lo describen como un reino subterráneo, un dominio profundo y subterráneo donde se determinan los destinos de todas las cosas. Un texto lo llama un mar lejano que ni el cielo mismo puede comprender. Otro describe su interior como algo que nadie puede entender. Es descrito sistemáticamente como algo vasto, algo que está debajo, algo cuya verdadera extensión está más allá de la percepción ordinaria, subterráneo, profundo, inabarcable. Y el templo en Eridu, el E-Apsu, la casa de las aguas profundas, fue construido en el lugar exacto donde los textos dicen que Enki estableció ese dominio, donde llegó primero, donde ancló su presencia en la tierra. Los textos de creación sumerios son precisos en este punto. Antes de las ciudades, antes de la realeza, antes de la civilización en cualquier forma,
Enki llegó a la tierra que se convertiría en Sumeria y se estableció en Eridu. Construyó su casa en el Apsu, estableció su dominio sobre las aguas dulces profundas, y desde esa base comenzó la civilización. Leí eso varias veces pensando que era una cosmología interesante, y entonces revisé la geología. Los estudios geológicos modernos de la región alrededor de Eridu confirman algo que no tiene ninguna ambigüedad interpretativa. El sitio está posicionado sobre un acuífero de agua dulce significativo, una fuente subterránea de agua dulce de cierta magnitud en una región que por lo demás es árida y dependiente del Tigris y el Éufrates. Este no es un hallazgo disputado, está en la literatura geológica. El suelo debajo de Eridu contiene agua dulce. Los sumerios construyeron su primera ciudad, su primer templo, su sitio sagrado fundacional, encima de una fuente subterránea de agua dulce. Y codificaron ese hecho en su mitología, haciendo que el dios de las aguas dulces subterráneas tuviera su morada precisamente en ese lugar. Vaya, hay que ser cuidadosos aquí. Esto tiene una explicación práctica perfectamente razonable. Los asentamientos humanos tempranos necesitaban agua, y la presencia de un acuífero explicaría por qué ese sitio fuere elegido originalmente. La mitología del Apsu podría ser simplemente la forma en que una cultura sin geología moderna describía lo que sabía empíricamente, que había agua dulce debajo de ese lugar. Esa explicación es válida, no la descarto, pero tiene un límite. Porque la escala de lo que los textos dicen sobre el Apsu excede con mucho la descripción de un pozo de agua útil. Los sumerios no describieron el Apsu como un recurso hídrico conveniente, lo describieron como el origen de las leyes que gobiernan el universo, como el lugar donde se custodian los los principios fundamentales de la civilización. Es como algo cuyo interior nadie puede comprender. No hace falta exagerar para ver que esa proporción entre el hecho geológico y la respuesta mitológica es llamativa. Lo que estaban describiendo parece ser más de lo que la geología del acuífero explica por sí sola. ¿Qué más sabían sobre lo que había debajo de Eridu? Aquí es donde el patrón se vuelve más difícil de ignorar todavía. Porque Eridu no es el único caso de este tipo. La práctica de construir templos sobre templos en la misma ubicación de manera continua durante milenios aparece en sitios que no tuvieron ningún contacto documentado entre sí. En Çatalhöyük, en Turquía, los niveles más profundos de ocupación son también los más elaborados simbólicamente. En Göbekli Tepe, igualmente en Turquía, las estructuras más antiguas son también las más sofisticadas, lo que invierte el modelo estándar de desarrollo gradual. En Mesoamérica, las culturas precolombinas construyeron sistemáticamente nuevos templos directamente encima de los anteriores, preservando el original dentro de la nueva construcción como si el lugar mismo importara más que el edificio. En Jerusalén, múltiples civilizaciones sucesivas durante milenios han construido sus estructuras más sagradas en el mismo punto del terreno. El patrón es global. Civilizaciones sin contacto entre sí, separadas por miles de kilómetros y miles de años, identifican consistentemente los mismos tipos de lugares como inamovibles, como anclados a algo que la nueva generación no puede trasladar aunque quiera. La pregunta legítima que ese patrón genera no es conspirativa, es arqueológica. ¿Qué criterio estaban usando estas culturas para identificar un lugar como permanentemente sagrado? Y ese criterio tenía alguna base en algo observable, algo en el terreno, algo debajo del terreno. En el caso de Eridu, tenemos al menos una parte de la respuesta, el acuífero. Pero si el acuífero fuera la explicación completa, cabría esperar encontrar el mismo nivel de elaboración mitológica y arquitectónica en cualquier otro sitio de la región con agua subterránea. Y eso no es lo que vemos. Eridu era diferente. Los propios sumerios lo decían, y 18 capas de construcción religiosa ininterrumpida confirman que quienes vivieron allí lo sentían de la misma manera durante miles de años. Ahora hay que detenerse en el nivel más profundo, en el templo que está en la base de todo, el templo del nivel 1, el primero, el original sobre el que se construyeron los otros 17. No ha sido datado definitivamente, no porque la tecnología no exista, no porque el nivel sea inaccesible. La excavación de los años 40 llegó hasta él, lo registró, tomó notas, y luego el trabajo terminó. Desde entonces, el templo fundacional del sitio sagrado más continuamente ocupado de Mesopotamia, y posiblemente del mundo, lleva más de 70 años sin ser estudiado en ningún sentido moderno serio. No sabemos su antigüedad real, no sabemos qué contenía, no sabemos con qué materiales fue construido ni qué rituales se realizaban en él. No tenemos datación por radiocarbono de sus restos orgánicos. No tenemos análisis de los artefactos encontrados en ese nivel con las técnicas disponibles hoy.
Eso no es una interpretación ni una teoría alternativa. Es el estado actual del registro arqueológico. Tenemos en el sur de Irak un sitio que los propios sumerios identificaron como el origen de su civilización, con 18 capas de ocupación religiosa continua, sobre un acuífero de agua dulce que su cosmología convirtió en el dominio del dios de la sabiduría, con tablillas de escritura cuneiforme visibles en la superficie de la arena, erosionándose en el viento. Y no sabemos la edad del nivel más profundo. La explicación geopolítica para esto es real, y hay que tomarla en serio. Irak ha vivido décadas de conflicto, sanciones internacionales, colapso institucional y destrucción deliberada de sitios arqueológicos. El contexto para el trabajo de campo arqueológico ha sido genuinamente hostil. No estoy ignorando eso. Pero Eridu está en el extremo sur de Irak, en una provincia que no estuvo en las zonas de conflicto primarias de ninguna de las dos guerras del Golfo. No fue objetivo de la campaña de destrucción arqueológica del Estado Islámico, que se concentró en sitios del norte y el oeste. En 2016 recibió la designación de Patrimonio Mundial de la UNESCO, específicamente para atraer protección internacional y financiamiento para investigación. En 2019 se reinició una excavación limitada, 70 años después de la última actividad seria, limitada, en el sitio más antiguo de la civilización humana conocida. La pregunta de por qué no existe un programa de excavación mayor, permanente, financiado adecuadamente y respaldado por múltiples instituciones internacionales, no se responde completamente señalando la inestabilidad regional. Otros sitios en contextos igualmente complejos han atraído inversión sostenida cuando existió la voluntad institucional. En el caso de Eridu, esa voluntad no ha existido a una escala que corresponda a la importancia del sitio. No estoy proponiendo una supresión coordinada. No estoy señalando a un actor específico ni a una decisión deliberada. Lo que sí puedo observar es esto: un sitio con 150 años de presencia en el registro arqueológico occidental, con una afirmación mitológica explícita sobre lo que representa, con una confirmación geológica del detalle central de esa afirmación, con 18 capas de ocupación religiosa continua y una capa fundacional sin datar, ha sido sistemáticamente subexcavado durante 3 generaciones de arqueología moderna. La versión prudente de esa observación ya es suficientemente incómoda. Lo que me resulta difícil de dejar ir es la pregunta sobre el nivel más profundo. Los textos sumerios dicen que la realeza y la civilización llegaron a este lugar ya formadas. No describen un proceso gradual de desarrollo, describen una llegada. La realeza descendió del cielo en Eridu. Los las leyes de la civilización, fueron entregados desde el Apsu. El conocimiento no creció aquí, llegó aquí. La arqueología convencional interpreta ese lenguaje como mitología, como la forma en que una cultura sin teoría evolutiva explicaba sus propios orígenes. Y puede que tenga razón, pero la pregunta que el templo del nivel 1 podría responder, o al menos precisar, es cuánto tiempo llevaba ese lugar siendo sagrado antes de que existiera lo que llamamos la civilización sumeria. Si ese nivel fundacional resultara ser significativamente más antiguo de lo que el modelo estándar anticipa, cambiaría la pregunta sobre los orígenes de la tradición que se construyó sobre él. No sabemos eso. No podemos saberlo con lo que tenemos, y mientras tanto las tablillas siguen en la superficie. El viento del desierto sigue erosionando texto que podría tener 4.000, 5.000, 6.000 años, y el nivel más profundo sigue sin fecha. En algún lugar debajo de esa arena, debajo de 75 años de inacción institucional, debajo de 18 capas de templos, hay una respuesta a la pregunta de qué había en ese lugar exacto, sobre ese acuífero exacto, antes de que comenzara la civilización que nos dio la escritura y las matemáticas. La ciudad sigue ahí, la arena sigue ahí, las tablillas siguen esperando. La pregunta más honesta que puedo hacer al final de todo esto no es conspirativa, es simple. ¿Por qué no hemos vuelto?